Lección Teorema del factor. Es importante recordar el teorema de residuo que vimos en el tema anterior y la divisibilidad entre números, es decir, que un número es divisible entre otros y el residuo es 0. El ejemplo nos dice si Px es x a la 3 menos 23x más 10 y Cx es x más 5, entonces encuentre el residuo. Vamos a resolver aplicando la división de polinomios y también aplicando el teorema de residuo. Entonces voy a escribir x más 5, abro el signo de división y escribo el dividendo, en este caso sería x a la 3. Si observo no hay un x a la 2, pero lo debo de completar con 0, más 0x al cuadrado, menos 23x más 10. Y cierro hasta acá. Entonces comienzo a dividir, 1 entre 1 me da 1, x a la 3 entre x me da x al cuadrado, como aquí es más, entonces aquí también iría más, x al cuadrado. Hago la multiplicación de signos, más por más es más, entonces copio menos, x al cuadrado por x es x a la 3, más por más es más, copio menos, x al cuadrado por 5 es 5, x al cuadrado, hago la resta, x a la 3 menos x a la 3 es 0, 0x al cuadrado y negativo 5x al cuadrado, entonces aquí nos quedaría negativo 5x al cuadrado. Continúo entonces bajando menos 23x. Como aquí tengo un signo menos, menos entre más es menos. 5 entre 1 es 5. Y x al cuadrado entre x es x. Menos por más es menos, entonces aquí iría más. 5x por x es 5x al cuadrado. Menos por más es menos, entonces copio más. 5x por 5 es 25x. Hago la resta. Negativo 5x y positivo 5x me dan 0. 23 negativo y 25 positivo me queda 2 positivo x o 2x positivo. Bajo ahora el 10 y divido entonces más entre más me da más, 2 entre 1 me da 2, x entre x me da 1 y 1 por 2 es 2, entonces solo iría x, recuerdo la forma canónica, x cuadrado, x y este no lleva. Multiplico entonces, más por más es más, copio menos, 2 por x es 2x, más por más es más, entonces aquí copio menos, 2 por 5 es 10. Hago la resta, 2x menos x, eso me da 0, y 10 menos 10 me da 0. Significa entonces que el residuo es 0. Y aplicando el teorema de residuo, vamos a recordar que tenemos que, en primer lugar, pues hacer el despeje de x más 5 para saber cuál es el valor que vamos a utilizar. Entonces, lo puedo escribir directamente, ¿verdad? Solamente le cambio el signo. El valor de x en este caso sería negativo 5. Si aquí está positivo 5, entonces aplicando el teorema de residuo, el número que vamos a evaluar es negativo 5. Entonces copio el polinomio, que en este caso sería este, px igual a x a la 3 menos 23x más 10. Y como el valor que tenemos que evaluar es negativo 5, entonces escribo p negativo 5. Hago la sustitución, negativo 5 a la 3 menos 23 por negativo 5 más 10. Y lo resuelvo. Entonces, p de negativo 5 nos quedaría negativo 5 a la 3 es 5 por 5, 25, y 25 por 5 es 125. Como hay un signo menos, menos por menos es más, y más por menos es menos, ya que se multiplica el negativo 3 veces, entonces nos quedaría menos. Y aquí 125, negativo 125. Ahora acá, ley de signos, más por más, menos por menos es más.
23 por 5 es 115. 115 más 10. Sigo resolviendo. P de negativo 5 es igual a, si observo, pues negativo 125. Y 115 más 10 es positivo 125. Por lo tanto, el valor sería 125 negativo y 125 positivo. Esto sería 0. Y observo que es el mismo residuo. Son los mismos. Entonces, de esta manera, vamos a decir que si Px es igual a 3, a x a la 3 menos 23x más 10 entre Cx, que en este caso es x más 5, da como residuo 0, entonces x más 5 es un factor de Px. Si nos da 0 el residuo, entonces significa que este Cx es un factor de este otro polinomio, en este caso el dividendo. Concluimos entonces que el teorema del factor es cuando un polinomio es factor de otro si al dividirse o al dividirlos el residuo es 0. Si no da 0, entonces no es un factor. Y vamos entonces a hacer o a resolver estos otros ejemplos. Nos dice, ejemplo número 2, determine que Cx es un factor de Px aplicando el teorema del factor. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ya tenemos la instrucción de que debe darnos un 0, ¿verdad? Para que pueda ser un factor. Y en este caso, pues voy a utilizar solamente el teorema del residuo, como este ejemplo que tenemos acá, y de esa manera decidir, bueno, si aparece un 0, va a ser un factor, y si no, pues entonces no, ¿verdad? Entonces vamos a escribir el valor de x. Bueno, aquí falta un valor de p. El valor de x sería ¿cuánto? Si aquí está negativo, entonces el valor a sustituir sería 3 positivo. Entonces copio px es igual a x a la 3 menos x al cuadrado menos 7x más 3. Sustituyendo entonces el valor de x, que sería p en 3. Aquí sería 3 a la 3 menos 3 al cuadrado menos 7 por 3 más 3. Si lo resolvemos, 3 a la 3 sería 27, ya que 3 por 3 es 9 y 9 por 3 27. 27 menos 3 al cuadrado es 9. Menos por más es menos 7 por 3, 21. Más 3. Ahora voy a sumar los que sean positivos. 27 más 3 es 30. Negativo 9 y negativo 21 es negativo 30. Entonces me quedaría 30 menos 30. Entonces 30 menos 30 es 0. Si me da 0, ¿qué voy a decir? Que el polinomio es un factor. Entonces concluyo diciendo que esto, x menos 3, es un factor de px. Este es un factor de este. Esa va a ser la conclusión y aquí tenemos este ejemplo. Hacemos el otro ejemplo. Nos dice p de x es igual a x a la 4 menos 4x a la 3 más 5x al cuadrado menos 22x más 8 y cx es x más 4. ¿Cuál es el valor entonces de x? Si aquí tengo más 4, entonces aquí sería negativo 4. Este es el valor que vamos a evaluar una vez que hacemos ese despeje. Copio el polinomio que sería x a la 4 menos 4x a la 3 más 5x al cuadrado menos 22x más 8.
Sustituyendo el valor de x, que es negativo 4, nos quedaría negativo 4 a la 4. Cuando es positivo, no es necesario que le escriba el paréntesis, pero cuando es negativo sí, ya que eso lo va a alterar o lo puede alterar. Menos 4 por negativo 4 a la 3, más 5 por negativo 4 al cuadrado, menos 22 por negativo 4, más 8. Y pues aquí hacemos una multiplicación bastante grande, ¿verdad? Como es negativo, negativo multiplicado 4 veces, negativo por negativo es positivo, positivo por negativo es negativo, y negativo por negativo es positivo. Entonces la respuesta aquí sería positivo. Si aquí es par y si aquí es negativo, entonces recordemos que aquí es positivo. 4 a la 4, 4 por 4 por 4 por 4 es una multiplicación bastante grande y eso nos da 256. Menos 4 y entre paréntesis multiplico negativo 4 a la 3. Como es impar el exponente, entonces la respuesta aquí va a ser negativa. 4 a la 3, 4 por 4 es 16 y 16 por 4 es 64. Más 5, negativo 4 al cuadrado es 16 positivo. Menos por menos es más. 22 por 4 es 88. Y sumo más 8. Sigo resolviendo. P de negativo 4. Entonces aquí tenemos 256. Menos por menos es más. 4 por 64 es 256. Más multiplico 5 por 16. Esto sería 80. Más 88. Más 8. Todos son positivos, entonces lo que haremos es sumar. P de negativo 4, sumo 256 más 256 más 80 más 88 más 8, y eso me da 688. Si observo, pues es un número diferente a 0. Si fuera 0, entonces sería un factor, pero como no es 0, entonces concluyo que x más 4 no es factor o no es un factor de px. Y de esta forma pues hemos terminado esta lección, teorema del factor. Esto es todo.